Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, en primer lugar, por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me va a permitir que, como siempre, en primer lugar, traslade las condolencias del Gobierno de la Junta de Extremadura a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido a lo largo de este duro periodo de la pandemia. Duro periodo de la pandemia que no nos ha permitido despedir a esas personas como nos hubiese gustado. En segundo lugar, me van a permitir también que le traslade a todas las personas que en este momento se encuentran infectadas y que están desarrollando síntomas con motivo de la infección, es decir, están con la COVID-19, que les deseo una pronta y completa recuperación. Y, en tercer lugar, trasladar un mensaje de agradecimiento a la sociedad extremeña en general. Trasladar un mensaje de agradecimiento también por cómo están respondiendo en este momento los jóvenes y las jóvenes de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Estamos viendo cómo en los últimos tiempos están acudiendo a los cribados. Estamos viendo cómo están colaborando también con el rastreo y veremos cómo en las próximas fechas, ojalá, seamos capaces de cumplir con la gran esperanza que es el tema que es el hecho de la vacunación, ¿no? Tres apartados en la convocatoria de la rueda de prensa. Un primer apartado de la situación en la que se encuentra la comunidad autónoma en relación con la pandemia. Un segundo apartado, describirles las decisiones que se han adoptado esta mañana, aunque ya ha informado la consejera portavoz de estas cuestiones del Consejo de Gobierno, celebrado el Pleno en sesión ordinaria, en esta mañana. Y, en tercer lugar, informarles sobre las decisiones adoptadas en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud esta tarde. Bien, la situación en la Comunidad Autónoma de Extremadura en cuanto a clasificación del nivel de alerta no es diferente al que venimos teniendo en los últimos tiempos, yo diría en los últimos meses. Permanecemos en un nivel de alerta 1, por lo tanto, no hemos cambiado de nivel de alerta. ¿Qué es lo que ha ocurrido de un tiempo a esta parte? Lo que ha ocurrido de un tiempo a esta parte es que se ha incrementado notablemente las cifras de incidencia acumulada, es decir, los contagios, tanto en la incidencia acumulada a los 14 días como en la incidencia acumulada a los 7 días. De hecho, en los datos que ha hecho público el Ministerio hace un ratito, decirles que Extremadura tiene una incidencia acumulada a los 14 días de 187 casos por 100.000 habitantes y a los 7 días de 133 casos por 100.000 habitantes. La incidencia acumulada a los 14 días, insisto, es de 187 casos frente a la de la media nacional, que son lamentablemente 252 casos, y la incidencia acumulada a los 7 días de 133 casos frente a los 169 casos por 100.000 habitantes de la media nacional. Es decir, la incidencia claramente ha subido de una forma importante en los últimos días, yo diría en las últimas semanas, sobre todo por la cifra de incidencia acumulada a los 7 días. Hay un parámetro que es preocupante y que nos indica que la situación va a seguir estando complicada en los próximos días y es la razón de tasas. Es decir, ¿qué supone la incidencia acumulada a los 7 días con respecto a la incidencia acumulada a los 14 días? Que está por encima de 0,70. Saben ustedes que por encima de 0,50 la previsión es que las cifras de incidencia en los próximos días crezcan, con lo cual la tendencia será creciente.
He de decirles también, con respecto a esta situación, que hay otros indicadores en los que nos basamos para conocer cuál será la evolución de la incidencia en los próximos días. Y he de decirles que miramos con esperanza que hace ya 3-4 días que la velocidad de crecimiento del virus en los últimos 7 días está disminuyendo. Eso parece indicar que puede haber que aunque haya un incremento de la incidencia, puede haber una ralentización de ese crecimiento, puede haberlo. O también decirles que el EPG, que es el crecimiento potencial, está también ralentizando su crecimiento. Bien, es verdad que estamos por encima de 100, en concreto en 394, que es la cifra que tiene hoy el crecimiento potencial del virus, pero indudablemente pues, estamos en un proceso de ralentización que ojalá cristalice a lo largo de los días y, lo que es más importante, se traduzca posteriormente en las cifras de incidencia acumulada. Con estas cifras de incidencia acumulada, que la incidencia acumulada a los 14 días está en un nivel de alerta alto, si tuviésemos que clasificarla, y la incidencia a los 7 días está en un nivel de alerta muy alto, seguimos, a pesar de estas cifras de incidencia, seguimos en el nivel de alerta 1 en el total de la comunidad autónoma, porque nuestras cifras de ocupación hospitalaria son o están muy controladas, porque nuestra positividad va a la baja y porque la trazabilidad, es decir, cómo trazamos los brotes, va incrementándose. Y eso hace que en el total de la valoración cuantitativa de todos los indicadores que se utilizan para clasificar en el nivel de riesgo a la comunidad autónoma, aún nos situemos en el nivel de alerta 1. Por lo tanto, la primera conclusión es: la incidencia es verdad que la tenemos alta, pero ahora tenemos que hacer un esfuerzo colectivo entre el sistema sanitario y la sociedad en mantener a raya la ocupación hospitalaria, y para eso tenemos que hacer todos los esfuerzos para que las cifras de incidencia bajen lo más rápidamente posible. En segundo lugar, por favor, que la gente acuda a los cribados, porque si la gente acude a los cribados estaremos dando una respuesta muy importante bajando la cifra de positividad, y también que colabore en la descripción de los contactos estrechos, porque eludiendo decir los contactos estrechos no se está protegiendo a nadie, ni siquiera se está protegiendo el que no declara cuáles son los contactos estrechos. Y esto supone un riesgo que nos puede llevar a tomar una serie de decisiones que ninguno o que ninguna parte de la sociedad quiere. Hemos conquistado unas medidas de flexibilización que nos han costado mucho trabajo durante todo este tiempo, y yo creo que merece la pena que sigamos haciendo un esfuerzo colectivo en este sentido, ¿no? Fruto de ese trabajo del sistema sanitario son el número de pruebas que se están realizando en la comunidad autónoma. La tasa de pruebas por cada 100.000 habitantes en la comunidad autónoma de Extremadura en los últimos 7 días es de 1.886 pruebas, frente a las 1.659 de la media del país, y eso nos sitúa en una positividad del 6,8% frente a una positividad del 9,7% de la media del país. Eso nos está permitiendo que en el último día hayamos diagnosticado a más del 82% de personas sin síntomas, es decir, asintomáticas, libres de síntomas. La hemos diagnosticado precozmente, y eso incide en las cifras de ocupación hospitalaria y de tasas de ocupación hospitalarias tanto en camas de agudo como en camas de UCI. Así, la tasa de ocupación hospitalaria por 100.000 habitantes en las camas de agudo
es la más baja de todo el país. Estamos en 1,79 frente al 5,96 de la media del país. O la tasa de ocupación de UCI por 100.000 habitantes está también en la situación más baja del país. Estamos en 0,28 frente al 1,26 del resto del país. Nos preocupa la incidencia acumulada que se está produciendo en determinados grupos de edad. El incremento de la incidencia, de momento, es un incremento que se produce a costa de unos determinados grupos de edad. En nuestra comunidad autónoma, el grupo de edad donde se acumulan las cifras de incidencia más altas es en el tramo que va de los 12 a los 19 años. Ahí tenemos una incidencia acumulada de 555 casos a los 14 días, frente a los 729 que tiene nuestro país. Y le sigue el grupo que va de los 20 a los 29 años, que tiene una incidencia acumulada de 544 frente a los 814 que tiene el resto del país. Por lo tanto, en la Comunidad Autónoma de Extremadura lo que estamos viendo es que hay un incremento de la incidencia en el grupo que va de los 12 a los 29 años, fundamentalmente a costa, de forma prioritaria, del tramo de edad que va de los 12 a los 19 años. Quiero apelar a la responsabilidad de estos chicos y chicas, porque de ellos depende que seamos capaces de controlar esta situación. Por lo tanto, por favor, le pido responsabilidad en el uso de la mascarilla. Que yo sepa, la mascarilla solamente se ha eliminado su obligatoriedad en exterior y cuando podemos mantener distancias de seguridad. Y, lamentablemente, eso no es lo que últimamente se está viendo en la ciudadanía. Hay una parte de la ciudadanía que ha hecho una interpretación libre de la utilización de la mascarilla. La mascarilla solo se ha eliminado por el Real Decreto Ley en espacios exteriores y cuando puedes mantener distancias de seguridad. Si no es así, el uso de la mascarilla es obligatorio. Esto quiero incidir en ello, porque parece sensato que lo digamos, ahora que se está hablando de si tenemos que volver atrás o no tenemos que volver atrás con el uso de la mascarilla. Así que, por favor, pido que se cumpla con lo establecido en el Real Decreto Ley. En segundo lugar, le pido que sigan acudiendo a los cribados y se lo agradezco de todo corazón. Ir a los cribados no significa culpabilidad. Ir a los cribados no significa que seamos los responsables de los contagios. Ir a los cribados no significa que vayamos a perder una parte de libertad muy importante. Ir a los cribados significa responsabilidad. Responsabilidad. Y yo creo que tenemos a una sociedad joven, muy preparada, que en este momento necesitamos apelar a su responsabilidad para que acudan a esos cribados y cuando los rastreadores le pregunten quiénes son sus contactos estrechos para hacer el rastreo de los brotes, por favor, que lo digan. Y una última cuestión. Creo que con el semáforo COVID y con las medidas de flexibilización que tenemos en la Comunidad Autónoma de Extremadura se puede disfrutar de ocio sin ponerse en peligro uno mismo ni poner en peligro a los demás. Simplemente hay que seguir las medidas de protección y de seguridad que establece el propio semáforo y que existen muchísimas más medidas de flexibilización que existía el verano pasado. Por lo tanto, llamemos a la responsabilidad también a toda la sociedad en relación con este tema. Quiero, por último, decir algunas cuestiones con respecto a los jóvenes. Los jóvenes
es cierto que cuando padecen la enfermedad, la padecen de una forma más leve o más asintomática. No obstante, no me gustaría que se incrementase la incidencia en aquellas personas jóvenes y que eso nos llevase a una situación que no deseamos. Quiero advertirle en este momento que, primero por ellos, porque uno de cada 100 jóvenes infectados tiene riesgo de ingresar en hospital. 2 o 3 por cada 10.000 jóvenes ingresados tienen riesgo de ingresar en UCI. Y ese mismo porcentaje o esa misma tasa se tiene con respecto, desgraciadamente, a los fallecimientos. Hay otra consecuencia del incremento de la incidencia, aunque sea en estos tramos de edad, y es que estos jóvenes se relacionan con otras edades. Por lo tanto, aquí está la responsabilidad intergeneracional. Estamos acelerando la vacunación para que se complete todo el grupo de personas que son más vulnerables a la infección. Pero no podemos arriesgarnos en este momento a que la infección pase a personas con más edad que tienen mayor riesgo de padecer una enfermedad grave, y tenemos que seguir manteniendo la cifra, sobre todo de ocupación hospitalaria, de ocupación en UCI, porque eso lo que indica es que tenemos menos gravedad y, por supuesto, evitar en la medida de lo posible los fallecimientos. Y, en tercer lugar, mientras más concentración de virus haya, más posibilidades existen de que el virus mute. Por lo tanto, por estas 3 razones. Primero, porque es verdad que los jóvenes padecen la enfermedad con menos gravedad, pero hay algunos que la padecen con mucha gravedad y son muchos años de vida perdidos. En segundo lugar, porque no pasen esa infección a otras edades. Y, en tercer lugar, por bajar la concentración del virus y que no mute, son los 3 elementos por los que me atrevo a pedirle responsabilidad a la sociedad más joven, que en este momento, desgraciadamente, es la más afectada. Dicho esto, les comento la situación de la vacunación a día de hoy para que ustedes la conozcan. 1.125.343 dosis administradas, 666.061 personas vacunadas con una dosis, lo que significa que hemos llegado al ansiado 70% de vacunación o de cobertura del grupo de edad a partir de los 12 años, que es la población diana de la vacuna, con una dosis, y estamos en el 54% de la cobertura de vacunación con pauta completa. Hemos sido capaces de administrar el 93,1% de las dosis recibidas y hemos sido capaces de vacunar a los mayores de 40 años con una dosis al 95,3% frente al 88,8% nacional. Y a los mayores de 40 años con pauta completa hemos llegado al 65,1% frente al 57,4% de la media nacional. En el tramo de edad de los 30 a los 39 años, hoy hemos alcanzado una cobertura del 59%. Quiere decir que el ritmo de vacunación va en la dirección correcta. Miren, les decía en la campaña de vacunación, termino con esto, la campaña de vacunación,
que teníamos un grupo de edad que habíamos vacunado con AstraZeneca, que los días que tienen que pasar o las semanas que tienen que pasar entre la primera dosis y la segunda dosis es mayor que en otras vacunas. Son las personas de 60 a 69 años que se habían vacunado con AstraZeneca, que tenían que pasar al menos 12 semanas. Estamos intentando rebajar en todo lo posible para que sean 10 semanas. Les puedo anunciar que los datos del día de hoy, con respecto a la vacunación completa de ese grupo, alcanza ya el 69% de vacunación completa. Evidentemente, en una dosis hemos vacunado al 100% de ese tramo de edad, salvo que haya alguna persona que por error o porque no haya podido o porque no haya querido no se haya vacunado. Esta es la situación actual. Ahora les voy a comentar las decisiones que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno de esta mañana. Son decisiones de cierres perimetrales. En ningún caso son decisiones generales. Decisiones perimetrales. Hemos perimetrado las localidades de Val de la Calzada, de Moraleja y de Barcarrota, que ha ratificado en la tarde de hoy el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y mañana por la mañana, a primera hora, propondremos el cierre perimetral de la localidad de Santa Amalia. Estaban terminando de elaborar el informe epidemiológico para motivar el cierre perimetral de la localidad de Santa Amalia, y mañana esperaremos que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia en el caso del cierre perimetral de la localidad de Santa Amalia. Todas las perimetraciones son por 14 días, si bien son revisables a los 7 días. De la misma forma, y dada la buena evolución en la localidad de Salvaleón, que, como saben ustedes, está perimetrada, es una de las localidades perimetradas a día de hoy en la comunidad autónoma, dejaremos de caer la medida. Quiere decir, no renovaremos la perimetración. Si no me equivoco, finaliza el 8 de julio el cierre perimetral de Salvaleón y, por lo tanto, pues a partir de ese momento, Salvaleón dejará de estar perimetrada por la buena evolución que lleva en los últimos días. Grandes ciudades. La situación más crítica la tiene la localidad de Plasencia, que tiene 430 casos por 100.000 habitantes a los 14 días, con una evolución a los 7 días que nos indica que seguirá creciendo. Y en el caso de la localidad de Plasencia, a lo largo de esta semana, hoy he tenido la oportunidad de hablar con su alcalde, y a lo largo de esta semana mantendremos una reunión donde abordaremos la situación de la ciudad de Plasencia. Saben ustedes que las perimetraciones de ciudades grandes no tienen mucho éxito y, sin embargo, debemos trabajar en que esta incidencia baje en la ciudad de Plasencia. A distancia de ellas, pero también con un abultado número de casos, se encuentran las localidades de las ciudades de Badajoz y de Cáceres. En Badajoz la incidencia acumulada a los 14 días a día de hoy es de 279, lejos todavía de tomar ninguna decisión administrativa, pero cerca de seguir apelando a la responsabilidad. Tengo una comunicación fluida tanto con el alcalde de Badajoz como con el alcalde de Cáceres, y Cáceres tiene una incidencia acumulada de 216 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días. No es obligatorio, pero a modo de recomendación, esta mañana he dirigido una carta a los vocales del Consejo Regional del Comercio y del Consejo Regional de Turismo. En esa carta, primero, les agradezco su compromiso, les agradezco su trabajo,
Les explico que seguimos en nivel de alerta 1. Les explico que, lejos de las declaraciones que hemos escuchado los últimos días, no hay razones para la alarma en este momento. Estamos en nivel de alerta 1. Pero sí he querido hacerle partícipe, como en todo este tiempo, de intentar hacer las cosas de forma más segura. Por lo tanto, les he lanzado algunos mensajes que espero y estoy seguro que interpretarán desde el ámbito de la responsabilidad y harán caso a las mismas. Les recuerdo que potencian el exterior frente al interior. El riesgo de contagios en el interior es siempre mucho mayor. En el exterior les advierto que tienen que seguir permitiendo lo que dice la Ley de Convivencia y Ocio. Esta ley lo que viene a decir es que tenemos que respetar el sector económico, pero también tenemos que respetar el derecho al descanso que tienen los ciudadanos y ciudadanas. A ver si ahora vamos a sacar todo a la calle y el nivel de ruido será tan importante que no permitamos descansar a los vecinos de las zonas. No obstante, yo estoy seguro que seremos capaces de hacer convivir el interior. El espacio interior recomiendo una ventilación cruzada. No hay pruebas de evidencia que justifiquen los medidores de CO2, de momento. Si las hubiera, las recomendaríamos, pero en este momento la ventilación cruzada es la herramienta más importante para poder evitar los contactos. Les recomiendo también que el volumen de la música sea el mínimo posible y les digo que, si bien está permitido el consumo en barras, si ellos ven en su ámbito de responsabilidad que el consumo en barra les genera mucha movilidad y temporalmente pueden prescindir de él porque tienen cubiertos los aforos, pues en un ejercicio de responsabilidad que lo hagan, simplemente. Pero ya digo, es a modo de recomendación y siempre respetando e intentando compaginar el derecho al ocio, el derecho a la recuperación económica y social con el derecho a la protección de la salud. Termino con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la situación de la epidemiológica es similar en todas las comunidades autónomas. El Gobierno de España en este momento descarta cualquier medida en relación a toques de queda o cierre generalizado del ocio nocturno. El Gobierno de España entiende, y así lo entendemos nosotros también, que con el sistema del semáforo somos las comunidades autónomas las que tenemos que adoptar las decisiones en nuestro ámbito de competencia y el Gobierno acompañar. Ha sido muy importante que la ministra haya ofrecido de nuevo toda la reserva estratégica de test de antígeno que tiene el Ministerio de Sanidad para las comunidades autónomas que quieran hacer uso de él e incrementar los cribados. Nosotros tenemos test de antígeno suficientes para hacer cribados durante varias semanas. No obstante, aceptaremos el ofrecimiento de la ministra de Sanidad y solicitaremos una cantidad que están determinando nuestros técnicos para tenerlo de reserva estratégica. Y también ha ofrecido algo muy importante durante todo este tiempo de la pandemia, que ha sido el rastreo por parte del Ejército. Nosotros lo vamos a aceptar y lo vamos a aceptar para el área de salud de Badajoz, para el área de salud de Cáceres, para el área de salud de Plasencia y para el área de salud de Coria, que serán las 4 áreas donde centraremos los esfuerzos del Ejército de España y para el que solicitaremos los efectivos
que aquí suele prestarla la Brigada Extremadura 11, a los cuales tengo que agradecerle todo el trabajo que han desarrollado. Por lo tanto, estamos ante un nuevo reto en esta pandemia, un reto diferente, un reto que implica una incidencia en una población que todavía no está vacunada, pero también en una población en la que los riesgos de enfermedad grave son menores. Y sigo apelando a las responsabilidades de la sociedad. El virus no se ha ido, el virus está aquí, el virus está con nosotros. Y simplemente, por favor, que la sociedad siga colaborando con nosotros, siga colaborando con el sistema sanitario, siga haciendo uso de las recomendaciones de seguridad que les damos, siga acudiendo a los cribados, que colabore con los rastreos y que siga acudiendo de la forma que lo está haciendo a esas colas de la alegría y de la esperanza que son las colas de la vacunación o la vacunación en su sentido más amplio, porque eso es lo que finalmente nos hará que seamos capaces de doblarle la mano a este virus. Es cierto que la variante Delta va creciendo. En la semana 24, en nuestra secuenciación, el porcentaje de variante Delta es del 11,1%, frente a la semana anterior, que era del 7,14%, pero en ningún sitio está demostrado que la variante sea más agresiva y es discretamente más contagiosa. No todo se lo podemos achacar a la variante. Se lo debemos achacar fundamentalmente a las actitudes, a los comportamientos, al compromiso con la seguridad. Seguiremos monitorizando la pandemia como lo estamos haciendo diariamente desde hace más de un año y medio. La sociedad tiene fatiga pandémica y todo el sistema sanitario también, pero seguiremos haciéndolo en beneficio de la sociedad. Lo único que les pido, por favor, es que ese beneficio no sea en vano, que cojan la mano tendida que tiene el sistema sanitario para que podamos cumplir con el objetivo final de vencerle la mano a este virus que ya lleva bastantes meses con nosotros y que nos merecemos que nos olvidemos de conceptos como incidencias acumuladas, como razones de tasa, como crecimiento potencial o como velocidad de crecimiento a los 7 días. Yo lo estoy deseando y espero que el resto de la sociedad extremeña también. Y para eso lo que hace falta es, fundamentalmente, seguir haciendo uso de la responsabilidad. Preguntas. Señor vicepresidente, consejero. Iniciamos el turno de preguntas con los compañeros presentes en la sala. Vale, pues pasamos a Pablo, que está en remoto. ¿Tienes alguna cuestión para el consejero? Sí, ¿se me escucha? Sí. Alto y claro. Alto y claro. No, la pregunta del millón, si hay fecha o hay estrategia para vacunar a la gente joven, es que es lo que todo el mundo está esperando. Bueno, yo creo que si tenemos una tasa de cobertura en la década de los 30 a los 39, quiere decir que a lo largo del mes de julio empezaremos con el grupo de edad que ya lo conforman un grupo más amplio de la población, que será de 20 a 29 años, y empezaremos a simultanearlo con los menores hacia arriba, de tal suerte que llegará un momento en que se unan, en que confluyan estas dos situaciones. Sí le digo que en este momento estamos vacunando ya a menores que tienen discapacidad y estamos vacunando también y haciendo los llamamientos para los estudiantes en movilidad, que tenemos en nuestro registro algo más de 800 estudiantes en movilidad
que residen en la Comunidad Autónoma de Extremadura y que si hay algún estudiante que estudia fuera de Extremadura, pero que es extremeño y que al año que viene se va a ir a hacer un Erasmus o se va a ir a hacer un trabajo fin de grado a otro país, que por favor acuda a su centro sanitario, que certifique que va a ser un estudiante en movilidad, independientemente de dónde esté ubicada la universidad donde estudie, para que lo podamos incluir en los listados de vacunación. Con esto ya llevaremos un importante volumen de personas jóvenes vacunadas, ¿no? Aunque previsiblemente, metiéndose el tiempo de vacaciones, habrá gente que habrá que reprogramarle las citas. Queremos ser realistas y en esa realidad pues no creo que tengamos a toda la población completamente vacunada hasta mediados de septiembre. Si bien es verdad que el objetivo del 70% de la población diana podemos alcanzarlo perfectamente, como teníamos previsto, finales del mes de julio, principios del mes de agosto. Vale. ¿Ninguna cuestión más? Muy bien. Muchas Muchísimas gracias gracias a todos y a todas.